Bueno, a continuación vamos a hablar del tema de la elasticidad precio de la oferta. De manera similar a cuando vimos la elasticidad precio de la demanda, la elasticidad de ingreso de la demanda, la elasticidad precio cruzada de la demanda, en el caso de la elasticidad precio de la oferta, estamos haciendo una relación entre variaciones porcentuales del precio y variaciones porcentuales de la cantidad ofrecida. Entonces, a la elasticidad precio de la oferta la definimos como el cambio porcentual en la cantidad ofrecida por cada 1% de cambio en el propio precio, manteniendo todo lo demás constante, la cláusula ceteris paribus. Bueno, si recordamos matemáticamente, es el cociente entre dos tasas de cambio, la variación en la cantidad sobre la cantidad, la variación en el precio dividido el precio, que si reordenamos, nos queda el cociente entre la variación de la cantidad dividido la variación del precio, multiplicado por el cociente entre el precio y la cantidad. Dada la relación positiva existe entre el precio y la cantidad ofrecida a lo largo de la curva de oferta, la elasticidad precio de la oferta va a ser positiva o nula en el caso de que la curva de oferta sea una línea recta vertical. Por lo tanto, ahora hablar con el signo o en valor absoluto es exactamente lo mismo. Bueno, no vamos a volver a desarrollar el tema, pero en lo que es el cálculo matemático de la elasticidad precio de la oferta, se plantean los mismos problemas que vimos en términos de si conocemos o no conocemos cuál es el precio inicial y cuál es el precio final, o sea, la dirección del cambio. Cuando no la conocemos, calculamos la versión arco de la elasticidad precio de la oferta. Entonces los invito a que repasen los temas que habíamos visto en el capítulo 3. Vamos a ver gráficamente, a deducir gráficamente, cuál es el valor de la elasticidad precio de la oferta. En el caso de la elasticidad de la demanda, lo que habíamos obtenido, si ustedes se acuerdan, para la curva de demanda lineal, era que la elasticidad podía ir en valor absoluto desde un valor de 0 hasta un valor de infinito, pasando por el valor de 1. Bueno, en el caso de la curva de oferta, la situación es un poco diferente. Lo que vamos a ver es que, dada una curva de oferta, la elasticidad precio va a ser siempre mayor que 1 a lo largo de toda esa curva, o va a ser siempre igual a 1 a lo largo de toda esa curva, o va a ser siempre menor que 1 a lo largo de la curva. Por supuesto, cuando sea siempre mayor que 1 o siempre menor que 1, no necesariamente va a ser el mismo valor. Por supuesto, cuando sea siempre igual a 1, por definición, además, es igual en todos los puntos de la curva de oferta. Y los casos dependen del valor que tiene el parámetro C de nuestra función de oferta lineal. Entonces, si tenemos el precio en el eje vertical y la cantidad en el eje horizontal, si la curva de oferta es la línea roja que tenemos ahí, en donde el parámetro C es negativo, vamos a tener que siempre la elasticidad precio de la oferta es mayor que 1. Si la curva de oferta se origina o nace en el origen del eje precio-cantidad, la curva de oferta, la elasticidad de oferta, perdón, es siempre igual a 1. Y por último, si el parámetro C, bueno, el parámetro C es igual a 0. Y en el tercer caso, en nuestra línea verde, el parámetro C es un valor positivo. Y en ese caso, siempre la elasticidad precio de la oferta va a ser menor que 1. Vamos a derivar estos tres casos, analítica y gráficamente. Vamos primero con el análisis
valga la redundancia, analítico. Nosotros en este caso tenemos nuestra curva de oferta en AC en el origen, relación positiva entre el precio y la cantidad, dado en AC en el punto C, la curva de D oferta es igual a D por el precio, ya el parámetro C es igual a 0. Entonces, esa es nuestra curva de oferta. Dividamos ambos lados de la expresión 1 por la cantidad. Entonces, ¿qué me queda? Y bueno, cantidad dividido cantidad es igual a 1. Precio dividido cantidad y A multiplicado por el cociente D. Recordemos que el cociente D no es otra cosa que el cociente o el ratio entre el cambio en las cantidades y el cambio en el precio. Por lo tanto, reemplacemos esta expresión de D acá, en 2. ¿Y qué obtenemos entonces? El cociente entre el cambio en la cantidad dividido el cambio en el precio por el precio sobre la cantidad es siempre igual a 1. Y esto que tenemos del lado derecho no es otra cosa que la definición de elasticidad. Entonces, no importa cuál sea el precio y cuál sea la cantidad, acá los valores pueden ser distintos, siempre y cuando nos movamos sobre la curva de oferta, y la expresión siempre va a ser igual a 1. Y por lo tanto, la elasticidad precio de la oferta, en este caso, es siempre unitaria. Veamos el caso en el que el parámetro C es positivo. Y vamos a aplicar el mismo análisis. Partimos de nuestra curva de oferta. Recordemos, el parámetro D es el cambio de las cantidades ofrecidas dividido el cambio del precio. Dividamos por Q y ya reemplacemos a D por su igual. Entonces, Q dividido Q es igual a 1. C dividido Q más D es el cambio de la cantidad dividido el cambio del precio por el precio dividido Q, la cantidad. Esta segunda parte que tenemos acá es la definición de la elasticidad de la oferta, precio de la oferta de la demanda. Entonces nos queda que 1 es igual a C sobre la cantidad ofrecida más la elasticidad de oferta. Bueno, despejemos la elasticidad de oferta. La elasticidad de oferta es 1 menos C por Q. C es un valor positivo. Q tiene que estar siempre a la derecha de C. Por lo tanto, también es un valor positivo, pero más grande es C. Por lo tanto, este cociente es inferior a 1. Y un 1 dividido algo menor a 1, pero positivo, me da un valor menor que 1. Entonces, la elasticidad precio de la oferta, en el caso de que el parámetro C sea positivo, es siempre inferior a 1. Veamos el último caso, donde el parámetro C tiene un valor negativo. Y trabajemos de la misma manera. Partimos de la curva de oferta. Recordamos, el parámetro D es el cociente entre el cambio en las cantidades y el cambio en el precio. Dividimos ambos lados por la cantidad y reemplazamos a D por su equivalente. Y obtenemos la expresión 2. De nuevo, el segundo término a la derecha no es otra cosa que la fórmula de la elasticidad precio de la oferta. Entonces, reemplazamos y nos queda que 1 es igual a C dividido Q más la elasticidad de la oferta. Despejemos la elasticidad de la oferta
y me queda es igual a 1 menos el cociente entre C y la cantidad ofrecida. ¿Qué valor tiene C? C tiene un valor negativo. Q siempre tiene que tener un valor positivo, ya que no existe la posibilidad de ofrecer cantidades negativas. Por lo tanto, el cociente C dividido la cantidad es un valor negativo. Y como eso va precedido de un valor negativo, me queda una suma. Entonces, tengo 1 más un valor positivo. Y eso es mayor que 1. Entonces, para el caso de la curva de oferta, en el cual el parámetro C sea negativo, vamos a estar en presencia de una curva de oferta cuya elasticidad precio es siempre mayor que 1. O sea, la curva de oferta es elástica. Veamos esto mismo, pero usando un análisis gráfico. Vamos a ver de nuevo el caso de la curva de oferta que parte por el origen primero. Ahí tenemos nuestra curva de oferta. Recordemos la definición de elasticidad. Supongamos que existe un precio B para el cual se ofrece una cantidad A. La primera parte de la fórmula de la elasticidad es el cambio de la cantidad sobre el cambio del precio. Supongamos que partimos de 0 y vamos a B. El cambio en la cantidad es OA. El cambio en el precio es OB. Entonces, tenemos el segmento OA dividido el segmento OB. Además, necesitamos el precio y necesitamos la cantidad. El precio no es otra cosa que OB y la cantidad no es otra cosa que OA. Entonces, reemplacemos en nuestra fórmula de la elasticidad y me queda el cociente entre el segmento OA dividido el segmento OB multiplicado por el cociente entre el segmento OB dividido el segmento OA. Se simplifican los dos segmentos OB, se simplifican los dos segmentos OA y la elasticidad precio de la oferta es igual a 1. Veamos el caso en donde el parámetro C era positivo. En este caso, nuestra función de oferta es cantidad ofrecida igual a C más D por el precio. Recordemos nuestra fórmula de elasticidad. Cambio las cantidades dividido cambio el precio por precio dividido cantidades. Supongamos que hay un precio B al cual corresponde una cantidad A. Bueno, en este caso, el cambio en la cantidad dividido el cambio en el precio, vamos a suponer que pasamos de un precio de 0 a un precio de B. Cuando el precio era 0, las cantidades eran C. Por lo tanto, cuando paso al precio de B, el cambio en la cantidad es CA. Y el cambio en el precio es 0B. A su vez, la cantidad es 0A y el precio es 0B. Entonces, usando esos dos segmentos, aplicándolos a la fórmula de la elasticidad, tenemos que se simplifica el segmento OB y OB. A veces digo 0B, otras veces digo OB. En realidad esto es el número 0. Y bueno, al simplificar me queda el segmento CA dividido el segmento 0A. Como vemos, CA, cualquiera sea el precio, A va a estar acá o A va a estar acá, pero siempre el segmento CA va a ser menor el segmento que se origina en 0 y llega hasta A. Por lo tanto, este cociente va a ser siempre menor que 1. Y por lo tanto, la elasticidad precio de la oferta para una curva de oferta en la cual el parámetro C es positivo es siempre inferior a 1 de elasticidad. Y bueno, vamos a ver el último caso que nos queda.
y aplicamos exactamente el mismo análisis. Tenemos nuestra curva de oferta, que responde a la forma cantidad ofrecida igual a C más D por el precio, pero en este caso el parámetro C tiene un valor negativo. Definimos la elasticidad de la oferta, cociente entre el cambio de la cantidad dividido el cambio del precio por el cociente entre el precio y la cantidad. Suponemos que existe un precio B, para el cual se ofrece una cantidad A. De nuevo, si pasamos de la situación de precio 0 a precio B, la cantidad ofrecida, el cambio es de 0 a A, y el cambio en el precio es de, perdón, vamos a repetir. Cuando pasamos de un precio de 0 a un precio de B, el cambio de las cantidades es el segmento CA. O sea, matemáticamente, para un precio de 0, las cantidades ofrecidas son negativas, si bien sabemos que eso no tiene lugar, pero matemáticamente sí sigue existiendo. Y el cambio del precio es 0B. Bueno, para el precio B, la cantidad es 0A, el precio es 0B. Entonces, tenemos nuestra medida del precio en términos geométricos, la cantidad en términos geométricos, la medida del precio en términos geométricos. Tenemos los tres elementos que forman parte de la elasticidad, el primer cociente, el valor del precio y el valor de la cantidad. Nos queda ese segmento CA sobre 0B multiplicado por el segmento 0B dividido 0A. Y se simplifican los segmentos 0B. Y entonces lo que me queda es, en la elasticidad precio de la oferta, es, como antes, el segmento CA dividido el segmento 0A. Pero ahora no interesa dónde esté A, si está acá o está efectivamente donde yo lo tengo dibujado. La distancia CA, la tenemos en el numerador, va a ser siempre mayor que la distancia 0A. La tenemos en el denominador y por lo tanto este cociente va a ser siempre mayor que 1. Entonces, tenemos la elasticidad precio de la oferta es siempre positiva. La misma puede ser siempre igual a 1, siempre mayor que 1 o siempre menor que 1. ¿Y cuál de esos tres casos va a ser? Y bueno, va a depender del valor del parámetro C.